Bueno, estamos en la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a tener esta, que más que entrevista, me parece un buen diálogo, una buena charla con el doctor Samuel Arriarán a partir del texto de Filosofía de la Memoria y el Olvido. En lo particular, me parece importante la recuperación que hace de este texto, no solo como una cuestión filosófica, sino también traer a la luz problemáticas sociales contemporáneas y de qué manera este gran tema de volver a recuperar tanto la perspectiva de la memoria y del olvido desde un elemento filosófico para volver a tratar temas con una perspectiva urgente. Sí, sabemos que la filosofía ha tenido, o por lo menos así lo marca el texto, un olvido de estos dos grandes temas. Sin embargo, el recorrido que hace el doctor a través de algunos elementos literarios, pero desde un engranaje de diferentes filósofos que hablan acerca de esta memoria y el olvido, teniendo como pieza fundamental pues la hermenéutica. Me parece importante el texto y sobre todo con una recuperación muchísimo más práctica de ver estas problemáticas sociales y sobre todo este panorama de ciertos elementos que nos permitiría tanto la recuperación del tema filosófico de la memoria y el olvido para poder darle no solo una explicación, que me parece más como una comprensión de llegar a perspectivas más éticas de volver a plantear algunos puntos de la vida cotidiana. Yo iniciaría en esta charla pues bajo el ejercicio de hasta dónde la memoria y el olvido en la filosofía ha permitido que no tomar en consideración estos temas nos hayan llevado a otras problemáticas sociales, como bien lo marca aquí, de o mucha memoria o mucho olvido, nos han traído problemas fuertes en la vida cotidiana y sobre todo en esta recuperación de la práctica de la historia. Yo quisiera preguntar de principio, ¿por qué el mito sería importante en la recuperación de esta perspectiva de la memoria y el olvido? Bueno, antes que nada sería necesario reflexionar en torno a lo que es el exceso de la memoria y el olvido. La memoria no se puede plantear en abstracto, sino siempre con relación al olvido. Desde mi punto de vista, quizás el olvido es más importante que la memoria. ¿Por qué? Porque tenemos, como tú dices, en la realidad que vivimos cotidianamente, un exceso de memoria que se expresa en un sinfín de rememoraciones, de festejos, de recuerdos, de acontecimientos que han pasado, pero que al volverse compulsivos se han vuelto puramente repetitivos y no significan nada. Son rituales de la memoria que no sirve para nada, ¿no? Porque se reducen a puras conmemoraciones de actos que sucedieron en el pasado. Esa es una memoria que podríamos decir negativa, que requiere un olvido, y el olvido es fundamental para darle su sentido a una memoria positiva en la que realmente sea necesario recordar a hechos del pasado que no se pueden olvidar. Por ejemplo, el 68, la masacre del 68, ¿no? La guerra civil en España. Entonces podríamos poner muchos ejemplos que tienen que ver con la necesidad de darle a la memoria un sentido positivo, de que sirva para curarse del pasado, porque hay la memoria también, como la memoria individual, la memoria colectiva sufre heridas y requieren de curación. Y si la historia no se cura, pues se repiten los acontecimientos del pasado, como los campos de concentración en Alemania, ¿no? Entonces la memoria aquí cumple una función terapéutica porque significa recordar algo que ha sucedido y que no debe volver a suceder, ¿no? Hablamos de la masacre del 68, pero que no se puede repetir.
pero si no hay esa conciencia de la memoria como necesidad de recordar el pasado, no reducirlo a la pura conmemoración, sino a reparar, a que haya justicia, pues, ¿no? La memoria necesita de que la justicia sea algo que sane esa memoria herida colectiva. Y del olvido, pues podemos decir que también, así como hay una memoria negativa, también hay un olvido que es negativo y un olvido positivo. El olvido requiere también de una terapia. Cuando se reduce a lo negativo, el olvido, pues es el borramiento de la memoria, ¿no? El olvido, como puro borramiento de la historia, es un olvido negativo. Pero también hay un olvido positivo en la medida en que hay cosas que se deben olvidar para poder sobrevivir. Por ejemplo, los que sobrevivieron a los campos de concentración, al no poder olvidar, pues optaron por el suicidio, como el caso de este gran novelista italiano, Primo Levi, que no podía vivir porque no podía olvidar, ¿eh? Y que es bien planteado en el libro. Incluso uno de los elementos que más llama la atención es: se ha confundido el olvido con el silencio. Sí. Y esto también ha acarreado una serie de pues paradojas, porque efectivamente al señalar que el olvido es silenciar, podemos decir que únicamente hemos como dado a la tarea de invisibilizar o simplemente en lo inmediato no querer hablar sobre ese tema o esa problemática. ¿Hasta dónde podemos decir que esta confusión ha acarreado más problemáticas en lugar de una sanación? Sí, para mí el silencio es una forma de olvido, pero un olvido negativo que es evasivo, ¿no? Se olvida y se prefiere el silencio porque duele rememorar el pasado. A nadie le gusta recordar para volver a sufrir, ¿no? Entonces uno prefiere encerrarse en el silencio, ¿no? Como una manera de evadir esa realidad que duele, ¿no? Para evitar el sufrimiento. Entonces el silencio es muy cómodo. Eso en cuanto al silencio, que como personas tenemos la opción para poder sobrevivir y aguantar, ¿no? Pero en el caso de la memoria, es decir, el caso de los gobiernos, de los estados que optan por el silencio, y ya no es tanto para olvidar y evadirse, sino es para ser cómplices de una situación, ¿no? O sea, en Sudamérica, en las dictaduras, en vez de enjuiciar a los militares que cometieron crímenes, optaron por el silencio como una manera de no comprometerse con lo que había sucedido. Entonces es muy peligroso el silencio como política de Estado, que implica hacerse cómplice, ¿no? No hablar para no comprometerse. Es una salida pues evasiva, ¿no? Evasiva. Entonces hay que diferenciar también eso, ¿no? Y que lo señala bien el texto. A mí me gustaría preguntar también, porque esta parte de silenciar también puede llevar, ¿no? En este momento de no tomar, por entenderlo así, una postura que comprometa, ¿no? En el caso de los problemas que acaba de mencionar de los gobiernos, pero también por otro lado el caso de asumir una memoria única, como lo maneja en el caso de esta racionalidad en Hegel, que pareciese que es la única, y que en este caso, pues más bien se da la tarea de señalar que es mejor eliminar aquellas otras formas, ¿no? En la historia, otras formas en las que pues ese olvido que se da a esta parte de la historia, como si fuese esta única, la occidental, ¿no? Y que bien menciona el texto. ¿Cómo se relaciona en este punto ese silencio por parte de pues esta única racionalidad que ordena y que de alguna forma señala que es la única racionalidad que entra dentro de un proceso histórico para otras formas de vida, y que lo señala aquí bien? Aquí el asunto de silenciar sería también un asunto que le correspondería
a estas historias que han sido borradas por esa única forma occidental de señalar quiénes están en la historia y quiénes son otras formas irracionales de estar presente. Silenciar también sería no participar en o no querer hacer evidente que esa única racionalidad está imponiendo que nosotros no somos parte de una historia, por señalarlo en un contexto más global. Claro, claro. No se puede plantear que haya una sola memoria, ¿eh? No hay una sola memoria, existen memorias, porque la memoria colectiva es más complicado. Hay memorias de clase, de género, de edad, hay una diversidad de memorias. Entonces puede haber una memoria en la que el poder se asume como la única, ¿no? O sea, como la única memoria que viene de una pretensión de universalidad, es decir, de la cultura capitalista occidental cree que es la única memoria y cree que, no, que se puede callar o silenciar las otras memorias de otros pueblos que no son del occidente capitalista, ¿no? Es la memoria subalterna, que se llama la memoria de los pueblos oprimidos, ¿no? La memoria de las culturas de América Latina, que no por ser de origen indígena van a ser silenciadas. Pues justamente lo que estamos viendo es el renacimiento de esas culturas, ¿no? Como memorias olvidadas, silenciadas, pero que no pueden ser sometidas porque tienen pues algo que decir, ¿no? Tienen algo que decir. Todavía están vivas y cuestionan esta memoria única que pretende imponerse a nivel mundial, ¿no? Y con la globalización se ha agudizado. Tenemos el caso de la educación, una memoria única para todos los países que pretende poner un tipo de educación y se borra cualquier otro vestigio de memoria diferente, ¿no? O de que otras culturas puedan tener sus propias formas de educación, de naturaleza más particular, más centrada en los mitos, por ejemplo. El problema es que la memoria única que pretende imponer el occidente capitalista, esa sí está muerta para mí, porque ya no tiene mitos, ha perdido toda su capacidad de generar o de transformar la sociedad. Entonces los pueblos europeos se han vuelto museos, ¿no? En la que ya no hay pues sentido de la vida, ya no hay por qué vivir porque no hay mitos, ya no creen en los mitos. Y en cambio en las culturas de América Latina pues los mitos están muy vivos y todavía pueden generar sentido, ¿no? O sea, pueden dar opciones alternativas a la racionalidad basada en esa memoria que pretende imponerse, como la ciencia, la tecnología, el camino del progreso. Todo eso ya está agotado, ya está muerto. Entonces necesitamos pensar que la memoria es un asunto de lucha entre clases, entre géneros. Las mujeres tienen su memoria, sí, claro. Los jóvenes tienen su propia memoria. Entonces, ¿por qué se van a silenciar estas otras memorias nomás porque tienen otra característica, otra perspectiva? Pues no. El acotamiento de las posibilidades entonces radica en qué tanto están conectando esta memoria y el olvido de forma positiva o negativa. Y en estos discursos, precisamente el olvido de esos temas, ¿no?, que tienen que ver con estas memorias y con esta forma en la curación, ¿no?, hacia el olvido, donde ya no se mueven o donde ya no se plantean otras posibilidades, es precisamente porque no han logrado volver a conectar estos dos elementos desde el propio texto que usted maneja. ¿Cuáles elementos? Sí, si estas culturas o esta cultura occidental ya no tiene posibilidades y no se ha replanteado, radicaría también en estas formas negativas de la memoria y del olvido, no volver a conectarlos hacia otras formas de sanación, hacia otras formas incluso de dejar de ver a la memoria de forma negativa, y que no permita salir, y que por eso ahorita que plantea América Latina tiene todavía otras posibilidades y otros recursos, incluso de sanación y de no silenciarse. Digamos que aquí estaría su crítica hacia esta modernidad occidental,
de que pues ahorita ya está muerta en estos términos porque no ha recuperado este elemento positivo tanto de la memoria como del olvido. Claro, exacto, sí, sí, sí entiendo. Es que en el caso, por ejemplo, de países como España, que no quiere acordarse de la guerra civil para no revivir cosas dolorosas, que es el caso de Alemania y los campos de concentración, es un olvido negativo, ¿no? Ellos no quieren saber de ese pasado que les duele, entonces prefieren recurrir al olvido para evadirse de la realidad del presente. Entonces, claro, cualquier pretensión que tengan de ser todavía vigente, su modernidad, pues no puede ser, porque la modernidad no puede ser amnésica, no podemos esperar nada mientras no se cure esa memoria que está así como todavía en el trauma, en la repetición compulsiva, ¿no? De hechos que, ¿no? O sea, la psicosis de un país también es eso, el no poder haber hecho una terapia colectiva y caer en la repetición compulsiva, en lo mismo, de no haber enfrentado su futuro, ¿eh? Entonces, no enfrentar el futuro es grave porque pues, hay un olvido que es negativo ahí, ¿no? O sea, se tiene que curar la memoria y reparar las injusticias que se cometieron. Yo hablo mucho de Riquelme porque el olvido requiere el perdón, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de duelo, ¿no? Y estos países no pueden pasar por ese duelo porque están incapacitados, ¿no? Para curarse de esas heridas en la memoria que ha sido herida, ¿no? Entonces se requiere un proceso de reparación de la justicia como un proceso de duelo, ¿no? Que tiene su tiempo y sus problemas, ¿no? Pero no es algo solamente de los países europeos, también de los países latinoamericanos. ¿Cómo vamos a hablar de una modernidad positiva a partir de un olvido negativo de lo que ha sucedido aquí con la colonización? Se ha destruido a las culturas indígenas y todavía se sigue destruyendo, pues, porque se niega sus posibilidades, ¿no? de ser alternativas en cuanto a plantear, por ejemplo, una nueva concepción de la medicina, ¿no? Una nueva concepción de la política como servicio social, no como enriquecimiento personal de los políticos en la democracia liberal, ¿no? Entonces, también hay problemas en los pueblos latinoamericanos, ¿no? Porque plantear una modernidad alternativa que se quiere plantear una modernidad que yo le llamo de tipo barroca, basada en la realidad propia que tenemos, se quiere reparar lo que ha sucedido en el pasado, o sea, curarnos de lo que nos hicieron los españoles, ¿no? Eso no tiene nada que ver con los reclamos que se hace, de que tienen que pedir perdón ellos, no, eso no está bien. Aquí el problema es cómo nosotros mismos, ¿no? Tenemos necesidad de olvidar lo que sucedió en el sentido negativo, o sea, hay necesidad de un olvido positivo aquí porque necesitamos ya mirar al futuro, construir una modernidad, ¿no? Sin lamentación, ni quejido, ni de puro testimonio de lo que han hecho, ¿no? Que de los crímenes, pero tampoco podemos caer en eso, ¿no? Entonces yo diría que todos los países europeos, latinoamericanos, tenemos problemas de memoria y olvido, ¿no? Por eso la filosofía sirve para eso, para aclarar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aquí hay una constante de una conexión que no habría que olvidar entre memoria y olvido. Y también plantea estos recorridos, ¿no? También con unos ejemplos desde la literatura, muy enriquecedores, de explicar qué pasa cuando solamente se elige uno de ellos, ¿no? Mucha memoria, ¿no? Mucho olvido, pero donde nos enfrentamos ahora a un nuevo elemento, que es la tecnología, ¿no? Y que bien lo plantea aquí como
una cuestión de no se trata de volver a los falsos problemas, por decirle, donde habría que elegir una de las dos cosas, ¿no? O irnos por el lado de la memoria o irnos por el lado del olvido. Y tampoco se trata únicamente de conectarlos en este recorrido que hace de varios filósofos, ¿no? Sino es como siempre un juego. Pero es un juego donde de lo que se trata sobre todo es de pues, buscar una cura con una conexión de pasado, presente y futuro, ¿no? Claro. Que nos permita avanzar. Sí. ¿Cómo funcionaría esto? En un elemento donde no se tenga que volver a plantear o tengo que ubicarme en la memoria y permanecer en ella, o tengo que ubicarme en el olvido. Como bien señala en algunas piezas que revisa de la literatura, ¿no? Alguien que se queda totalmente en el olvido, pues también causa otros estragos, ¿no? Y alguien que permanece totalmente en la memoria. Y pareciese que todavía en la actualidad tenemos que siempre estar eligiendo como si fueran dos cosas que habría que reconocer, ¿no? Me voy por un lado o me voy por el otro. Y la riqueza que tiene es cómo este juego se va engarzando de memoria y olvido, pero porque la perspectiva es hacia un futuro, ¿no? Ver el futuro, no permanecer. Claro. Para mí, lo importante para comprender bien los problemas de la memoria y el olvido es comprender el tiempo, qué pasa con el tiempo, y plantear el problema del tiempo entre la memoria y el olvido es plantear el problema de la historia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay que ver qué pasa con el pasado, el presente y el futuro, cómo se conectan. Por eso es fundamental estudiar a los filósofos. Bergson, con su idea de la duración, y todo lo que nos ha dicho de la memoria, pues tiene mucha importancia, mucha actualidad, porque nos permite entender que todo es continuo, que hay continuidad, no podemos separar el pasado del presente ni el futuro. O sea, la conciencia tiene su propia lógica, ¿no? Que no es la de la exterioridad, ¿no? Y dentro de la conciencia, la memoria actúa como un proceso de duración y de continuidad, porque está en relación con la vida. ¿Qué pasa con la vida, ¿no? Entonces es muy bonito lo que dice Bergson de la memoria, para no caer en el exceso de la memoria que desconecta el pasado con el presente. Y en eso ahí sí me apoyo en la literatura, por ejemplo en los cuentos de Borges sobre Funes el Memorioso, que sufre un exceso de memoria. Este personaje, Funes, no puede dormir porque recuerda todo lo que le sucede en el día, desde cómo cae la lluvia, cómo los pájaros llegan a su jardín, como todo, absolutamente todos los detalles, los recuerda todo lo que ha leído, y uno no puede vivir permanentemente en esa memoria que es demasiado pesada, pues uno no puede cargar con tanta memoria porque se enferma. Funes se enfermó y no podía dormir, pues y el no dormir pues lleva a la muerte. ¿Quién? Sí, claro. Dicen los médicos que una semana que alguien no duerme pues se muere, porque el cerebro no puede pues vivir sin dormir. Entonces el exceso de memoria puede matar, ¿no? Entonces por eso es sano olvidar. El olvido ahí es positivo, es necesario olvidar para poder descansar, para poder vivir, para poder dormir. Y el otro problema, o sea, el otro extremo es la enfermedad del olvido, que en forma negativa puede ser una compulsión a quedarse en el pasado. Pues se dice que mucha gente vive en el pasado. Pues tiene mucho pasado. Es muy bonito vivir en el pasado, pero es pura melancolía, porque alguien no quiere aceptar la dureza del presente y no puede adaptarse a la realidad actual. Al mirar al futuro no puede, porque prefiere vivir en el olvido, porque tuvo un amor que ya no se va a repetir. Entonces uno cae en una nostalgia y una melancolía, y eso es patológico, pues porque es vivir en el olvido, ¿no? Vivir en el pasado. Entonces, para no vivir en el pasado, hay que ver que el pasado tiene conexión con el presente y el futuro. Entonces, el tiempo, la concepción que tengamos del tiempo depende para que
funcione adecuadamente la memoria y el olvido. Pues si en un tiempo que es continuo no puede haber, no se puede vivir en el pasado ni tampoco vivir en el futuro, ¿no? Claro. Por ejemplo, los jóvenes, los chavos o las chavas, ¿qué hacen ahora? Se ubican solamente en el presente, pero es un presente esquizofrénico porque se desconectan del pasado y del futuro. No quieren preguntarse porque les da angustia no tener un empleo, no tener marido, no tener con quién de quedarse solo. Prefieren no pensar en el futuro, ¿no? Y vivir nomás el instante, gozar del presente. Y eso es una memoria esquizofrénica porque desconecta el pasado, del presente, del futuro. Es muy complicado todo eso del tiempo, ¿no? Sí, sí, por eso hay que acudir a la filosofía, pero a mí más me gusta ilustrar con ejemplos de la literatura, porque los filósofos son muy, muy difíciles, ¿no? En cambio, en la literatura, hablando de personajes, podemos entender lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Y este sería el reto que aquí maneja desde el inicio, pues su propósito, de no quedarse en las cuestiones abstractas, ¿no? Porque efectivamente, a veces la filosofía, volver a ella sería muy, muy rico para volver a entender, ¿no? Las cuestiones de la realidad. Pero también hay que decir que a veces la filosofía no alcanza a dar ejemplos como de estas cosas más en lo concreto y pues pareciese que solo está hecha para unos cuantos, cuando en realidad pues las problemáticas las vive cualquiera, las vivimos todos los días y pues en los ejercicios cotidianos pues cómo entendernos y cómo entender esa realidad, ¿no? Que se nos presenta, pues no en cosas abstractas, sino en hechos muy vividos, que lo sentimos, ¿no? Claro. Para mí la filosofía es algo de todos, no es de unos pocos profesionales, ¿no? La filosofía es para entender lo que nos pasa en la vida cotidiana y desde mi punto de vista podemos encontrar filosofía en las obras literarias y eso nos ayuda a entender lo que nos pasa en la realidad. Y no podemos ignorar pues la filosofía porque ¿de qué manera vamos a comprender la ética, por ejemplo? ¿No? Pero la ética que vivimos todos los días, no la ética así de la moral que nos quieren imponer, ¿no? Sino los problemas que tenemos, por ejemplo, lo que genera el problema del aborto, el problema de la clonación, los problemas de... Los programas educativos que tenemos ahorita, ¿no? Con la nueva escuela mexicana, quizá, que pues finalmente habría que revisarlos desde otro lugar, ¿no? Claro, pero hay problemas, por ejemplo, el calentamiento global, las guerras hay en Ucrania, en Rusia, todo eso tiene que ver, o sea, con la necesidad de tomar, de distinguir qué es lo bueno de lo malo. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón Rusia o Ucrania? ¿Cómo vamos a saber si no estudiamos filosofía? La filosofía nos permite entender la ética, pues saber qué es el bien, qué es el mal, y eso tiene que ver también con la memoria y el olvido, porque ¿cómo vamos a olvidar sin saber qué es bueno y qué es lo malo? En la educación tenemos una enseñanza que nos ha metido basura a la cabeza, y si no hay ética, ¿cómo vamos a saber distinguir la basura de lo que no es basura? Para mí una pedagogía del olvido es deshacerse, olvidarse de todo lo que nos han enseñado, porque es mucha basura. Es como estar atrapado en el internet y ver todo, pues hay, ¿cuánto? Un 99% de basura, pero para reconocer el 1% que es valioso necesitamos de la ética. Sí, claro. Entonces es muy difícil, pues, en los manuales, en los textos, en la nueva escuela, ¿dónde está la ética? Yo no la veo porque no hay manera de... No entienden pues qué es la ética, confunden la ética con el moralismo, o la moral, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ética. Entonces hay que entender pues filosóficamente también, ¿no? Y falta asesoramiento. ¿Por qué han hecho a un lado la filosofía en el bachillerato? Tú sabes muy bien, podrías hablarnos de eso, ¿no? Claro, también aquí está en estas concepciones que tienen acerca de cómo comprenden la filosofía y que de alguna u otra forma pues también ha centrado en ciertas posiciones filosóficas, ¿no? Entonces pues esto permitía que anteriormente hubiese mucho positivismo y muchos ejercicios de la ciencia, filosofía de la ciencia y pues varios cuestionamientos ahí de las lógicas, únicas lógicas, etcétera.
pero que efectivamente siempre entraban y salía la filosofía en los bachilleratos porque no sabían dónde colocarla. Y ahora la colocan dentro de todo un engranaje en alguno, pues digo, el bachillerato de la SEP lo coloca dentro de un engranaje con la transversalidad, de conectarse con otras disciplinas, pero pues por otro lado también la ética queda como muy relegada, aunque hay que decir que hay algunos factores que sí nos han permitido hoy ver como una especie de filosofía nuevamente, ¿no? Lo que ha hecho la UNAM, recuperar a algunos pensadores. Pues, digo, a mí me parece maravilloso que recuperen el barroco, ¿no? De Bolívar Echeverría, nuevos panoramas acerca de la comprensión de los temas con, pues, incluso la hermenéutica analógica, ¿no? De Beuchot. Creo que sí hay algunas recuperaciones, pero seguimos teniendo una falta de comprensión de dónde está el camino de la filosofía, ¿no? Porque siempre está en juego. Ajá. Regresar, no regresar a las aulas como un pensamiento necesario, pero también me parece que los que se encargan de toda esta, pues digamos, el currículum, ¿no? Pues no han entendido cuál sería la función real de la filosofía en estos términos que lo está manejando desde una ética, ¿no? Ética. La filosofía es la ética, fundamentalmente. El problema, el error de la nueva escuela mexicana y cualquier reforma que se intenta hacer, siempre cae en el mismo error de reducir la filosofía a la lógica. Y eso es funesto, ¿no? Porque la lógica tiene que ver con el adiestramiento y el aprendizaje y con la prioridad que se da a la enseñanza de la ciencia y a la tecnología. Entonces nos están metiendo en un saco donde la única modernidad posible en la educación es la modernidad tipo occidental capitalista. Entonces es una modernidad y una pedagogía sin ética. No hay ética, pues, porque hablar de ética es ir contra esta mentalidad cientificista, ¿no? Que ni siquiera responde a las necesidades de un país, sino a necesidades del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que es una racionalidad económica que tiene fines comerciales. Entonces, tú podrías hablarnos más porque eres profesora de filosofía en el bachillerato, ¿no? Y si bien puedes decir que hay mejoras, yo creo que no es suficiente. No. Hace falta ir más allá y extender la idea de la filosofía como ética, que tiene que ver con otra manera de entender la educación, obviamente desde la visión de filósofos, de nuestros propios filósofos como Bolívar Echeverría, que plantea que necesitamos una modernidad barroca, y hablar de una modernidad barroca es hablar de una modernidad mexicana, latinoamericana, que es contraria a la ciencia y a la tecnologización y al desarrollo economicista. Entonces, reconocer que la ética tiene que ver con los problemas de la multiculturalidad, la diversidad, la enseñanza artística, lo estético. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué se tiene